allá. Bienvenidos señores a este hermoso y único canal. Mi nombre es Cruz Villarreta y soy contador público nacional. La memoria del ser humano funciona en base a emociones. Dependiendo de aquellas emociones que hemos sentido en algún momento, suceso, es como la guardamos y si es que la guardamos. Aquellos hechos que son intrascendentes, nuestra memoria directamente los elimina, porque si tuviéramos que vivir con todos los recuerdos de todo lo que hemos vivido, nuestro cerebro prácticamente no soportaría ello. Y hay un recuerdo que siempre he tenido en mente, una anécdota que sabía contar mi padre, pero nunca me dijo en qué momento exacto sucedió. Pero sí tengo la variable de aproximadamente entre qué años ha sucedido, ya que mi padre lo recuerda siendo un niño. Mi padre nació en el año 36, así que calculo que por el hecho tiene que haber sucedido aproximadamente entre el año 47 y el año 55, este hecho. Mi padre contaba esto. Dice que un día él llegó a la casa y estaba su madre amasando. Y su madre, entre sollozos, llantos, amasaba y trataba de amasar y trataba de amasar. Digo trataba de amasar porque no lo estaba consiguiendo. En eso llega mi abuelo, famoso en el querido Tunuyán por ser nombrado como el Cuadrado. Mi abuelo era conocido como el Cuadrado. Tenía mi estatura y pesaba 120 kilos, menos de 1,60 m. Entonces llega mi abuelo, se le acerca a mi abuela y le dice: Fora, ¿qué te pasa? A lo que entre llantos y sollozos, como en ese momento estaba mi abuela, se descarga toda su bronca, su ira, y le dice: Santiago, ¿no ves que esta masa no se liga? Y ese fue el momento también en el cual mi padre, por única y primera vez en su vida, escuchó a su madre insultar. Mi abuela se descargó con un montón de improperios, insultos de toda clase, por el hecho de que justamente la masa no se ligaba. Mi padre tiene el recuerdo muy claro, dice que la masa era negra, era una cosa que entre negra, marrón, no sabía, no había un color para esa porquería, dice. Y lo que era peor, dice mi padre, que conseguir esa harina de mierda, que era una porquería la harina, les había costado mucho. Incluso conseguir esa harina les había costado mucho. Estábamos entre la primera y la segunda presidencia de Juan Domingo Perón. Dice que en ese momento, luego de que mi abuela ya, luego de haberse descargado un poco, se tranquiliza. Dice que mi abuelo la abrazó, le dio un beso en la boca y le dijo: ahora vamos a amasar los dos. Ese recuerdo lo tengo tan grabado porque mi padre siempre lo contaba y él decía: fue la única vez en mi vida que vi a mi padre ser cariñoso con mi madre. Estamos hablando de la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón, esos años. Mi padre estaba transitando entre su niñez y su adolescencia en esa época. Ya había dejado de ser un niño en realidad a los 6 años. Mi padre ya dejó de ser un niño para él. A los 6 años mi abuelo se le acercó, le dio un escardillo en la mano y le dijo: este es el mejor legado que yo te puedo dar. Mi padre fue un hombre muy sufrido, de mucho trabajo. Luego de no haber llevado su vida adelante, entiende muchas cosas de lo que él vivió y cosas que él sufrió, y podemos llegar casi a entender por qué era como era. Era un hombre muy duro, muy recio, poco dado al afecto, pero era un hombre honesto. Era un hombre honesto, un hombre que murió y aún en su muerte fue honesto.
No hay nadie en este mundo, no hay nadie en este mundo que pueda reclamarle algo, excepto sus hijos. Y de sus hijos solo quedamos 4. Así que sobre este mundo solamente hay 4 personas más su esposa que podemos reclamarle algo. Pero, ¿por qué en esa época mi padre comía pan negro, una harina que no ligaba? ¿Por qué? ¿Vos alguna vez escuchaste la famosa frase, los años más felices fueron peronistas? Y es una perorata que se repite constantemente. Cuando Juan Domingo Perón llega al poder, el Banco Central argentino rebosaba de oro. El oro se acumulaba en los pasillos del Banco Central porque no había más lugar en las bóvedas. Cuando Juan Domingo Perón se fue del poder, no quedaba oro. Hay muchas leyendas, muchas anécdotas, personas en las cuales nosotros confiamos y creemos y a los cuales hemos escuchado hablar del tema. Gente con la que nosotros hemos podido hablar. Cada vez quedan menos de aquellos que vivieron los famosos años felices peronistas. Los años en los cuales tenías que hacer colas interminables para poder llegar a comprar 1 litro de querosén para el famoso candil de mi padre, para poder comprar harina, 1 litro de aceite. Mi padre en esos años, él dedicaba su tiempo, parte de su tiempo, a ir a los frigoríficos para poder comprar una madeja de achuras. Las achuras eran el desperdicio, las tripas de los animales. Lo siguen siendo. Bien, eso, mi padre lo compraba caro. Porque lo que fuera que había era escaso. Y en esos años había un responsable de esto. De por qué había esta escasez de comida, esta pobreza generalizada. Mi padre, él siempre contaba que él y su hermano, mi tío Cruz, en honor a quien yo llevo mi segundo nombre, mi padre, él siempre contaba que él y su hermano iban a los basurales a buscar las alpargatas que la gente tiraba y que no importaba en el estado que estuvieran, las cortaban y las hacían que les quedaran a los pies de ellos, siendo ellos niños. Y en esta época había un responsable de esto. Ese responsable se llamaba Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón tomó un país rico, uno de los primeros PBIs del mundo, con Inglaterra y todas las potencias europeas debiéndole dinero a la Argentina. Ese país tomó Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón cambió la deuda externa argentina, en realidad el crédito externo argentino, porque no era deuda, nosotros no teníamos deuda externa en esos años, teníamos crédito externo, había gente que nos debía dinero a nosotros, y la cambió por rezagos de guerra alemanes y aliados. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Juan Domingo Perón? Bueno, básicamente porque para negociar en esos años con Inglaterra y con Estados Unidos había que tener huevos. Y el peronismo nunca tuvo huevos. Axel Kicillof cuando fue a negociar con el Club de París. El peronismo nunca tuvo huevos para negociar. Nunca los tuvo. No existe peronista con huevos. Ese es el problema. Ya cuando se formaba el partido peronista en su momento, en sus primeros comienzos, ya se cagaban a tiros entre ellos. Porque siempre fueron así de salvajes. El peronismo es el rezago y la peor porquería que había en este país. Se aglutinaron todos, formaron un partido y luego contaminaron el resto de la Argentina. Pero ¿esto a qué viene? ¿A qué viene todo esto? Esto viene a algo que está sucediendo hoy en día, que es este intento de expropiación que está queriendo tener el gobierno argentino con este grupo Vicentín, esta gente que quebró la empresa. Bien, primero, la Constitución argentina es muy clara. El Poder Ejecutivo no puede tomar decisiones sobre aquello que le compete al Poder Judicial.
Sí puede hacer algo, el Poder Ejecutivo, que es ir y enjuiciar a un juez que está mal cumpliendo sus funciones. Pero en ningún momento, por ningún concepto y bajo ningún punto de vista, puede arrogarse funciones que le corresponden a la justicia. Vicentín se encuentra en concurso de acreedores. El concurso de acreedores es una figura que surge para que nosotros vayamos y le digamos a un juez: señor juez, tengo un problema. Soy insolvente, señor juez. No puedo pagar mis deudas. Pero, ¿sabe qué, señor juez? Yo quiero pagar mis deudas. El concurso de acreedores es para esto. Pararse frente a un juez y decirle de frente y poner todo tu patrimonio en manos de ese juez diciéndole: esto es lo que tengo. Soy insolvente, no puedo pagar mis deudas, pero sí quiero pagar mis deudas. Todos sabemos que lo que esta gente, esta gentuza, que es Fernández y Fernández Sagasti y Fernández, lo que están queriendo hacer es recrear otra vez, nuevamente, ese famoso y querido Yapi. Todos los peronistas te hablan del Yapi. Teníamos el poder de negociación, decían. El Yapi fue el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. Juan Domingo Perón hizo el Yapi. Mentira. La primera mentira es que lo hizo Juan Domingo Perón. El Yapi fue fundado por Edelmiro Farrell el 28 de mayo de 1946. Su director era Miguel Miranda. Estaba bajo la órbita del BCRA, que había sido nacionalizado hace poquito. Y a partir de ese momento los argentinos comenzamos a tener un promedio de entre el 45 y el 54% de inflación. Durante todo el gobierno de Perón tuvimos un promedio de entre el 30 y el 50% de inflación. La finalidad del Yapi era centralizar el comercio exterior y transferir recursos entre los distintos sectores de la economía argentina. Primero, el Yapi ya venía corrupto desde su comienzo. ¿Por qué? Porque lo funda Edelmiro Farrell. Edelmiro Farrell era un presidente de facto. Fue un presidente ilegal. Por lo tanto, todo aquello que hace un presidente ilegal es ilegal. El Yapi era ilegal. El Yapi no solo era ilegal, era inconstitucional. En la Argentina, desde el año 1853, los argentinos tenemos libertad de comercio. Y el Yapi lo que hacía era avasallar justamente esto, la libertad de comercio. Porque vos no podías elegir a quién venderle tu grano. Se lo tenías que vender al Yapi obligatoriamente. No podías elegir a quién venderle tu vaquita. Se la tenías que vender al Yapi obligatoriamente. Luego el Yapi tomaba todas esas materias primas, las repartía entre los industriales. ¿Te parece? ¿Estás escuchando de dónde nacieron los industriales adictos al poder? ¿De dónde nacieron los empresarios que maman desde la teta del Estado? De esta época, de la primera y segunda presidencia de Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón no fue a favor del pueblo. Desde su primer comienzo, Juan Domingo Perón fue en contra del pueblo, tirándole algunas migajas y llevándose el resto. Fue creado por decreto ley 15350 por Edelmiro Farrell, un presidente de facto, un presidente ilegal, un presidente que no debía estar, un presidente que nunca debió ser presidente, un tipo que nunca debió salir de abajo de la piedra de la que están todas las cucarachas como él, presidente del cual Juan Domingo Perón fue su vicepresidente. ¿Cuáles eran los objetivos del Yapi? Los objetivos era que pudiera actuar expeditativamente frente a las coyunturas internacionales que se presentarán para maximizar los beneficios de la compra, venta, distribución y comercialización de productos. Esos eran los objetivos. Lo escuchamos, lo vemos, lo sentimos. O sea, un burócrata sentado en Buenos Aires, en ese momento, se sentaba y decía: el trigo vale $1 moneda nacional, la tonelada.
Y el trigo en toda la Argentina valía 1 peso, la moneda nacional, por tonelada, para toda la Argentina. No importaba lo que habías hecho, no importaba lo que habías sembrado, no importaba tu capacidad de negociación. Pero también tenía unas funciones este Yapi, ¿no? Hermoso. En el plano comercial compraba cereales, carne y derivados para luego exportarlos. Establecía margen de beneficio al sector industrial en productos sin colocación. Teníamos un tipo en Buenos Aires, porque es allá donde comenzó la industrialización, Buenos Aires y Santa Fe. Teníamos un tipo allá en Buenos Aires que estaba dedicándose a fabricar pitos de goma, pero tenían un problema esos pitos de goma. Esos pitos de goma estaban torcidos. Entonces nadie los compraba. Como los pitos de goma estaban torcidos, iba frente al Yapi y le decía, che, mira, hice 2 millones de pitos de goma torcidos. No importa, nosotros, tomá, acá tenés platita. Y ese tipo se iba a su casa con el bolsillo inflado en plata, luego de haber hecho algo que era totalmente inservible, inútil y que nadie quería. Y esa empresa seguía funcionando porque al otro año volvía a fabricar pitos de goma torcidos. El problema es que no encontraba la solución para hacer algo bueno porque no le interesaba. Porque hiciera lo que hiciera, el Estado le pagaba. Si él vendía o no vendía era irrelevante. ¿Por qué era irrelevante? Porque había alguien que compraba. Y lo que era mejor, había alguien que pagaba y le dejaba la mercadería en las manos. Entonces él después veía qué carajo hacía. Adquiría materia prima que se le entregaba a los industriales, subsidiaba la producción de bienes de consumo y otorgaba fondos para la compra de bienes de capital. Vos querías comprarte una maquinita para hacer algo, no sé, rejillas, ponele, y el Yapi te lo financiaba, te lo subsidiaba. Vos podías traer platita de afuera. ¿Cuál era el problema con el Yapi? Básicamente, había un problema muy grave con el Yapi. Y el Yapi se manejaba de una forma muy corrupta. Porque al igual que todo lo que es peronista, era corrupto. La base del peronismo siempre fue la corrupción y en esos años no era menos. Si vos eras productor chiquito de allá, metido en el medio de Córdoba, había sembrado 100 hectáreas de trigo y tenía, no sé, no tengo ni idea cuánto rinde una hectárea de trigo, pero supongamos tenías 1 tonelada de trigo ahí guardadita, ibas al Yapi y le decías, che, mira, quiero vender el triguito, acá tengo. Venía Don Yapi, de la mano de Juan Domingo Perón, venía Don Yapi y te decía, ¿estás afiliado al partido? ¿Ah? ¿Estás afiliado? No, mire que yo soy radical, mi papá era radical. ¿Estás afiliado al partido? ¿Ah? Y venía con un palillo acá el hijo de puta, porque encima eran así de sorete. Mi padre lo contaba. Y era entonces que venía el Yapi y te decía, tu mercadería, en este momento le estamos pagando 1 peso moneda nacional, en este momento, pero la de vos, mira, te la voy a pagar 10 centavos, déjamela y andate. Ya te vamos a mandar la plata. Eso hacía el Yapi. Eso hacía el Yapi. Y después habían otros casos que eran peores. Me los contaron. Pero ahora no vienen. Eso hacía el Yapi. El Yapi ponía el precio. Pero no era el precio para todos por igual. Anterior al Yapi, teníamos una situación oligopólica. Había varias empresas. No una. Varias empresas que compraban. ¿Qué pasa? Esas empresas no actuaban en cartel. Entre ellas estaba Bungiborn, que Bungiborn terminó siendo asesor del Yapi. ¿Por qué? Porque toda la gente que trabajaba en el Yapi eran todos adictos al peronismo, gente del poder peronista, pero eran todos incapaces de poder hacer su trabajo. Ni siquiera mal lo podían hacer. Porque ni siquiera lo podían hacer mal, no eran capaces ni siquiera de hacerlo mal. Iban a negociar al extranjero
iban con 1 kilo de coca y traían Pepsi. O sea, los vagos los mandaba a Colombia a comprar coca y venían con 1 tonelada de Pepsi, los hijos de puta. Así funcionó el peronismo durante la primera y la segunda presidencia de Perón. Se desincentivó la inversión. La gente dejó de sembrar campo. Llegó un punto en el cual en la Argentina, anécdotas como la que yo te relataba al principio de mi abuelo y mi abuela, eran moneda corriente. Si vos eras peronista, ¿la pasabas mejor? No, la pasabas igual. ¿Por qué? Porque se habían fumado y se habían pateado toda la guita. Se patearon todo en pelotudeces. ¿Vos querés saber cuándo Juan Domingo Perón cumplió un dictamen del pueblo? Nunca. Nacionalizó los ferrocarriles. Los ferrocarriles los nacionalizó, los pagó en efectivo, contante y sonante, libras esterlinas las pagó, un año antes de que se venciera la concesión. ¿Sabes por qué? Porque a Inglaterra le hacía falta plata. Y Juan Domingo Perón no tenía los huevos suficientes como para aguantar un año más, quedarse en el molde y decir el año que viene son nuestros. No, fue y le pagó en efectivo a Inglaterra, contante y sonante. Porque así son los peronistas cuando los mandas a negociar. El peronista cuando va a negociar ya va con los pantalones abajo. ¿Por qué? Porque fueron cagones toda la vida. Y lo demostraron con la nacionalización de los ferrocarriles. Pagaron en efectivo algo que era de nosotros. Y algo que iba a ser de nosotros. Pero ¿por qué no podía esperar? Porque no se podía esperar. ¿Por qué? Porque tenían el mandato de Inglaterra de que no podían esperar. Así como se tuvieron que meter en el culo todos los camiones Mercedes, esos que venían, que estaban cagados a tiro, que los militares acá los tuvieron que hacer nuevos, como se tuvieron que meter en el orto todos los Sherman que vinieron, que estaban reventados, fusilados, explotados, salidos con el motor para afuera, eso se los tuvieron que fumar. ¿Por qué? Porque no tenían huevos para ir a negociar. No podían negociar frente a nadie, nunca, bajo ningún concepto y por ninguna razón. Juan Domingo Perón solamente podía negociar adentro de Argentina con 10 matones en la espalda y contra un viejito pobre hecho mierda. Parte del déficit fiscal Argentina lo financiaba, ¿sabes con qué? ¿Sabes con qué lo financiaba Juan Domingo Perón? Con la plata de las jubilaciones. ¿Te suena? ¿Qué fue lo que hizo Néstor Kirchner apenas asumió? Se cogió de parado a todos los jubilados de la Argentina. ¿Qué es lo que están haciendo ahora apenas asumió Fernández? Se está cogiendo de parado a todos los jubilados. ¿Por qué? Porque han sido así. El peronista es guapo con el débil. Nunca ha sido guapo con el que es fuerte. Nunca lo fue frente a Inglaterra, nunca lo fue frente a Estados Unidos, nunca lo fue frente a ninguna potencia. Nunca. Son bocones, hablan mucho, pero en la práctica hacen poco. Y en los hechos han demostrado que hacen mucho menos. Si en esos años vos tenías la posibilidad de tener 1 tonelada de trigo, 2 toneladas, el YAPI te pagaba la mitad de lo que te hubiese pagado un privado. Pagaban la mitad del verdadero precio, del precio internacional. Si la tonelada valía $1, ellos te la pagaban 50 centavos. Y si no eras afiliado al partido, te la pagaban menos todavía. Eso fue el peronismo con el YAPI. Y eso es lo que quieren hacer ahora con Vicentín. Vicentín es un caballo de Troya. Ahí la tenemos a Fernández Sagasti. Un asco, una porquería que ni siquiera en Mendoza sacó el 30% de los votos. Solamente el sector fanatizado. Y después de lo que está haciendo ahora, con Portezuelo del Viento, las próximas elecciones Fernández Sagasti va a sacar todavía menos. El peronismo se dedicó toda su vida a destruir todo lo que tocó. Todo lo que tocó. El peronismo nació de un grupo de militares que eran admiradores del fascismo. De ahí surgió el peronismo. Juan Domingo Perón se educó en la escuela militar italiana de Benito Mussolini cuando trajo textual transcripta la Carta del Trabajo italiana, la Carta del Lavoro, y acá se llama la Carta del Trabajo.
Está transcripta punto por punto, coma por coma. La gente de esa época, ya gran parte ha muerto. Y después tenés un sector, que es un sector que siempre estuvo bien, que son los que hoy día son peronistas. Hay un dicho que dice que no existe peronista pobre. Mi padre lo decía. Mi padre decía, hijo, no existe peronista pobre. El peronista, decía mi papá, generalmente es alguien que ha vivido muy bien. Es muy raro que un peronista sea pobre. Mi papá tenía segundo grado primario. Mi papá siempre decía, el peronista es muy raro que sea pobre. Y el que admira a Perón es porque no vivió a Perón. O porque le regalaron una sidra, un pan dulce y pensaba que con eso estaba arreglando la vida. O se comía el verso de que los yanquis nos querían hacer algo a nosotros. Cuando en realidad, decía mi viejo, los yanquis lo único que querían era que nosotros les vendiéramos cosas. Y en ese momento Argentina tenía mucho trigo, muchas vacas, muchos granos, y el mundo necesitaba eso. Y Juan Domingo Perón lo que hizo fue desincentivar todo eso. Meter todo ese dinero en una caja boba, que era la caja del Estado. Le dieron un montón de guita a unos industriales que querían industrializar el país. Y después llegó un punto en el que tuvo que abrir las puertas para que entrara Chevrolet, entrara Ford, entraran todas las empresas de afuera, porque los industriales argentinos hicieron esta mierda que es rastrojero, el ICA. El ICA. El ICA. Carísimo. El pulque hicieron, el pulque. Volaba. Terminamos comprando los sabres, porque los sabres eran mucho más baratos, estaban mejor hechos, volaban mejor y transportaban el armamento. Nosotros estábamos como unos pelotudos tratando de desarrollar un avión que había venido un alemán. Se chorearon se robaron los planos, hicieron el MiG. No se robaron los planos, hermano. La misma gente que estaba adentro trabajando le vendió los planos a los rusos. Si es que fue cierto. Pues en teoría, si yo fuese ruso, hubiese estado espiando a Estados Unidos, no a los argentinos. Si los argentinos por 2 mangos vos los comprabas. Argentina es un país maldito, pero se buscó su maldición solo. Argentina es un país donde un montón de ignorantes están tomando decisiones constantemente. Es la paradoja del ciego que conduce a los otros ciegos. Y lo que es peor, el ciego que va adelante no lleva un bastón de guía. Eso es la Argentina. En este momento nosotros los argentinos nos estamos guiando en forma recta y directa hacia un abismo. Y lo que es peor, vamos todos arriba de un micro y ese micro no tiene freno. Y vamos a 90 kilómetros por hora. Tenemos 100 metros y no lo vamos a frenar metiendo rebaje. No lo vas a frenar en 100 metros metiendo rebaje sin freno. La realidad es que la Argentina se repite constantemente. El Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio fue un fracaso. Los propios militares, luego del golpe del 55, lo sacaron. Dejaron la Junta Nacional de Grano, que también fue una porquería atroz. Argentina fue potencia económica a nivel mundial. ¿Hasta qué momento? Hasta que llegaron los fascistas al poder. A partir de ese momento, cuando empezaron a hablar del socialismo, los derechos de los trabajadores, todo eso, Argentina comenzó a decaer. Los trabajadores tenemos derecho. Yo soy empleado en relación de dependencia, en este momento ya no, me echaron, porque como todos los que estamos en este país, ya nos estamos quedando sin trabajo. ¿Tengo derechos? Sí, tengo derechos como empleado en relación de dependencia. ¿Sabes qué derechos tengo? Los que yo me sepa hacer ganar. Si hay algo que me embola siempre, es cuando llego y quiero negociar mi salario y tengo que estar atado a lo que dice un puto sindicato. Un gordo estúpido en Buenos Aires dice cuánto es lo que yo tengo que ganar haciendo mi trabajo. Eso es algo que siempre me ha molestado. Siempre me molestó. Que un gordo en Buenos Aires me diga cuánto es lo que tengo que ganar.
Nos estaremos viendo dentro de poco. Veremos cómo sigue esto. Pero no nos volvamos otra vez el peronismo del 46. No nos volvamos la primera presidencia de Juan Domingo y la segunda presidencia. Argentina tiene futuro. Es un país con gente trabajadora. Parte. Después hay un sector que lo han vandalizado y lo han expropiado ideológicamente. Todos estos políticos de mierda, donde les han dicho, vos tenés derechos, pero no les han explicado que cada derecho conlleva una obligación. Yo tengo derecho a estudiar, pero tengo la obligación inenajenable y personalísima de aprender. Nos estamos viendo en el próximo video. Un abrazo, hasta la próxima. Y mira lo que tengo. Ya vamos a ver si termino con 4.000 años de controles de precios y salarios y seguimos con este. Para el video de Juan Bautista Alberdi, terminé y comencé a leer bases y puntos de partida para la organización nacional. Lo tengo completo, ya lo leí entero. Pero en un video yo no podría, tendría que estar 2 horas hablando. Así que si te interesa saber cómo fue mi experiencia y cómo viví leer bases y puntos de partida para la Organización Nacional de Juan Bautista Alberdi, déjamelo en un comentario. A ver cómo te parece que lo podríamos trabajar a ese tema. En el siguiente video tengo pensado hacer algo más relacionado con el peronismo. Vamos a contrastar los datos de la economía peronista contra los días más felices peronistas, quizá. Durante todos los gobiernos peronistas fueron inflacionarios. Durante todos los gobiernos peronistas hubieron control de precios y salarios. Y todos siguen afirmando hoy en día que el único peronista fue Perón. Perón fue el más peronista de todos. Y todos los que siguen atrás de él son igual de peronistas de lo que fue él. Porque todos han hecho lo mismo. Mi nombre es Cruz Villarreta, soy contador público nacional. Y espero que nos veamos en el próximo video. Un abrazo y hasta la próxima.